¿Acordás, Luis, que te comentaba que acá la cuarentena sirvió porque se hizo mucha obra sanitaria, mucha obra de infraestructura? Acá en Varela hicieron un hospital modular y eso es lo que permitió que estemos al borde, ahí, ahí, que no tengamos que Claro. empezar a elegir quién muere y quién no muere en Varela. Pero no sé cuánto Ujú. más va a durar eso. Mm. El cuello de botella igual va a estar puesto más en lo que no podés comprar en 15 minutos, que es un tipo que tenga 25 años de experiencia en UCI, ¿no? Pero eh, básicamente la condición sigue siendo la misma, mientras, digamos, el cuello de botella está en el tipo, bueno, yo te puedo comprar, si tengo la suficiente plata, puedo comprar 20 camas de UTI con su respirador, lo que no puedo es formar en 15 Ah, días claro, a un especialista y ponerlo a comandar esa cama, ni a un claro, kinesiólogo de UTI, claro, ni claro. a una enfermera de UTI. Mm. Eh, bueno, de hecho ya hay un montón de gente que no hace UTI que está haciendo, digamos, UTI obligado, digamos, hay cardiólogos que son los parecidos, digamos, ¿viste? Los cardiólogos que hacen unidad, los cardiólogos que hacen unidad coronaria tienen más o menos una formación similar y ya hay un montón de esos tipos que están comandando unidades de terapia intensiva. Pero supongo que el filtro va a estar ahí, digamos, el cuello de botella, ¿no? Digo, va a estar en la cantidad de gente que puedas poner adelante de una cama de lo cual implica que, digamos, no favorecer el contagio es cada vez más una locura. Favorecer, digo, voluntariamente, ¿no? O por lo menos no cuidarse. Ahora es como más claro, la realidad está empezando a llevarse por delante inclusive las predicciones. Yo siempre lo recuerdo por una cuestión hasta de trabajo, ¿no? Yo recuerdo cuando el ministro de la ciudad, de salud de la ciudad, dijo vamos a tener 20.000 infectados en la ciudad más o menos, y todos se horrorizaron y dijeron no, no va a llegar nunca a 20.000 infectados, llevamos 90.000 en la ciudad. Claro. Así que ya calculale que estamos en el 3% de la población de la ciudad. Yo no soy muy partidario de el terror, Uh -huh. pero hay dos cosas. La gente no puede, con mucha gente, no la gente, mucha gente no puede comprender la magnitud de la enfermedad. Uh -huh. No la puede comprender. Sí. Hay mucha gente que lleva cuarentena mucho tiempo y en el momento más peligroso ya está harta. Claro. No, Es sí, claro, claro. Cuando apareció la cuarentena, todo el mundo la respetó. ¿Qué pensaban? ¿Que uh iba a -huh. durar un mes? Uh -huh. Entonces, la gente transitó una cuarentena larga, muchos medios hablan del que se curó, el asintomático, el que tuvo una fiebrecita, y la Uh gente ya -huh. está harta. Esto es mentira. Yo salgo aunque me muera. Uh De -huh. hecho, he escuchado comentarios tales como, para vivir encerrado no es vida, prefiero salir. Eh, entonces, a mí lo que me asusta, y me asusta por ustedes, Marcelo, porque los Uh que -huh. tienen que poner después el cuerpo son ustedes. Uh -huh. A la gente que se desbanda y sale de su casa, qué sé yo, porque ya le queda mal el pelo. A ver, no Sí, sí, importa que sí, te sí. quede mal el pelo. No tiene ninguna importancia. No llames al peluquero a tu casa aunque el tipo vaya. Yo entiendo que Uh el -huh. peluquero tiene que ganar plata. Me queda claro. Pero hay misiles dando vuelta por la ciudad y no los ven. No los ven. Y no Sí, es una gripe común. No lo es. Ni siquiera un H1N1. no, no, yo siempre cuento lo mismo cuando me preguntan,
yo siempre cuento lo mismo como una cuestión más allá de todo lo científico, de lo que podemos charlar 2 horas. Yo llevo 29. Yo llevo 29 años trabajando en un hospital público de la ciudad de Buenos Aires, uno de los dos más grandes. Y nunca pasó esto, digamos, nunca en esos 29 años, casi 30, nunca sucedió que el 90 y pico por ciento del hospital esté ocupado por una sola patología. Y nunca sucedió que haya toda la UTI esté ocupada y que se hayan hecho 6 camas más de UTI y estén ocupadas también, y se hicieron otras 6 y están casi ocupadas también, digamos. Quiero decir, por lo menos hasta desde lo empírico, si querés, a todo el que me quiere escuchar le digo, mira, por lo menos hasta lo empírico, si querés, desde lo empírico. No es la gripe de todos los años, porque todos los años hay gripe, todos los años hay... Pero esto, yo empíricamente no lo viví nunca en 30 años de medicina, digamos. Y en 30 años de estar en un hospital grande del gobierno de la ciudad de Buenos Aires y de alta complejidad. Es decir, quiere decir que eso es, que por lo menos, digamos, siempre digo, por lo menos créeme de que esto es diferente, hay algo que es diferente. Digamos, lo diferente es que por lo menos en los últimos 30 años, desde lo práctico, desde lo empírico, esto no ha sucedido nunca. Nunca tuve residentes a cargo de mi especialidad que tuvieran que estar haciendo guardias en otra especialidad. El ejemplo, digamos, yo hoy les daba un ejemplo inclusive a la propia gente nuestra, ¿no? Para que se diera cuenta. Yo hoy a la mañana conversé con un tipo que tiene más o menos mi edad, arriba de 50 años, y que se formó, hizo la residencia en la Sainte-Anne en París, en la clínica Sainte-Anne en París, hizo la post-residencia en el Royal College en Londres, que se especializó, se hiperespecializó, hace trasplante hepático, hace 25 años que es cirujano de trasplante hepático. Viste, estos tipos que se especializan, se superespecializan y se superespecializan, y el tipo está en una unidad de febril haciendo hisopados. Quiero decir, cuando vos llegas a un punto en el cual tenés que tomar a los que están hiper, super, ultra, plus especializados para hacer el trabajo relacionado con eso solo, con la pandemia, es porque hay un problema grande, digamos. Porque no es mentira, digamos, a eso vos veis. Sí, claro. Sí. Los únicos beneficiados con que no haya cuarentena son las multinacionales. Porque las multinacionales necesitan un ejército de esclavos que trabaje incansablemente a salario mínimo y sin importar si viven o mueren. Si pudiera hacerse a cama caliente lo harían y sin pago. Sí, pudiera ser. Sí. Ahora, ¿cómo es que esos medios, esas multinacionales, con los medios hegemónicos, logran tanto impacto en la población para que la gente salga a la calle a protestar por la cuarentena? No logro entenderlo. ¿Cómo lograron que los únicos afectados de la no cuarentena, que somos los trabajadores, y te incluyo ahí, Marcelo, porque la no cuarentena también te afecta a vos, también te afecta a vos, salgan a defenderlos, ¿no? Sí, ahí hay una especie de paradoja que tiene que ver, supongo, que con lo que vos decías, ¿no? Con la capacidad que tiene un medio de comunicación de formatear la opinión. Bueno. Porque... No,
dale, dale. Sí. No, porque decía que, eh, digamos, es lo que se ve ahora, por lo menos es lo que se ve claramente, y uno en eso además lo tiene claro, yo qué sé. Uno no le pregunta a nadie si estuvo o no estuvo haciendo la cuarentena, o si estuvo o no estuvo en una marcha anti-cuarentena, digamos. Uno atiende lo que tiene que atender y ya está, Sí, digamos, ¿no? sí, claro. Pero es increíble cómo, realmente, cómo, digamos, que haya una baja comprensión del fenómeno, para decirlo de algún modo. Bueno, en la reunión anterior, no está ahora Jorge, había hecho la siguiente referencia. No importa a qué, pero había dicho como dijo el Tantra, como dice el Tantra o como explica el Tantra tal cosa. Y ahí quería hacer una distinción porque la gente habitualmente dice, como dice el Tantra, hay que tal cosa. Y lo cierto es que en general la gente no ha leído los tantras. Los tantras, como suelo decir, son una serie de poemas de los cuales muy pocos están traducidos, y entre estos textos tántricos, o sea, los tantras, podemos encontrar el Guhyasama Tantra, el Pancha Tantra, el Kularnava Tantra, el Evaraj Tantra, el Canon Pali, o sea, los textos de Buda que se supone que escribió Buda y son auténticos. Y esos son los tantras, que como digo, son poemas. Y como dije en la reunión anterior, a veces para transmitir la condición humana no hay nada mejor que un poeta. Estos textos tántricos en general son muy antiguos, desde el siglo II a.C. al siglo VII de la era cristiana, escritos en un lenguaje propio de la época, con lo cual son muy crípticos. Recordá, Luis, lo que te costó o me costó a mí explicarte el Kularnava Tantra y que todavía tenías una duda respecto a cuál era esa ley a quebrar. Son textos muy crípticos y las traducciones que se suelen hacer son traducciones académicas, de modo que se mantiene el registro de habla, se trata de no actualizarlas, o sea, que el lector, para poder entender, tiene que conocer historia del lugar y la época en la que fueron escritos. ¿Se acuerdan que dije que de esos textos ninguno habla de ninguna forma de tener sexo? Porque la pregunta era en relación a eso, ¿no? El Tantra dice que el único que había era uno solo, que es el Kanda Maharosana Tantra, que es un poema donde se supone que Lord Shiva le explica a Shakti, su esposa, cómo se tiene que hacer el amor, y que bueno, escuchen la reunión pasada para ver cuál era esa forma, pero es el único texto. Después hay infinidad de literatura que habla sobre Tantra. Tenemos la tendencia a leer esa literatura y decir el Tantra dice. Un escritor, un gurú, yo mismo, he escrito libros sobre Tantra, pero lo que yo digo es lo que yo digo, no lo que dice el Tantra, a menos que lo cite exactamente. Y para que entiendan lo que quiero transmitirle, para que no usen más ese concepto, el Tantra dice, cuando escuchen a un autor hablar de Tantra, pongo un ejemplo en el psicoanálisis. Freud escribió una serie de ensayos y Freud dice, si yo tengo que citar a Freud, voy a decir, como dice Freud, en tal libro, tal página, y lo cito textual.
Pero si yo leo a Lacan, que Lacan habla de Freud, no puedo decir como Freud dice. En todo caso diré, Lacan dice que Freud tal cosa. ¿Sí? Imagínense que hay dos ediciones en español de Freud. Están la de Amorortu y la de Ballestero, dos editoriales. Y si se toman la molestia de compararlo, en muchos aspectos son contradictorias. En una traducción dice que Freud dijo tal cosa y en la otra traducción dice que Freud dijo lo contrario a lo que decía la otra edición. Finalmente, para entender a Freud hay que leer alemán, hay que estudiar alemán primero y leerlo a él en el original. Porque si leo una traducción ya depende cuál leí, la de Amorortu o la de Ballestero. Con mucha más razón no puedo decir Freud dijo si lo que estoy leyendo es un libro de Lacan. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Diré como dice Lacan que dijo Freud. Lacan, tal libro, tal seminario, tal página. Entonces con el Tantra pasa lo mismo, con muchísima libertad decimos el Tantra dijo o dice y mencionamos lo que dice, por ejemplo, un gurú con turbante que escribió un libro. Entonces los Tantras son pocos y específicos, entonces podemos decir el Tantra dice cuando leemos uno de esos textos que son los que se fueron gestando en el transcurso del desarrollo del tantrismo. Y específicamente en el Canon Pali, que son los textos aceptados de Buda, del budismo Vajra, es el budismo tántrico, hay una dificultad en la palabra dukkha. Buda reconoce que hay sufrimiento, que la vida humana es de sufrimiento, esa es una traducción, pero no es correcta, usa la palabra dukkha. Y dukkha no debería traducirse, Marcelo, como sufrimiento, sino como desolación, vacío, en el mismo contexto que analizamos en la reunión privada sobre qué era desolación y vacío. Hay un artículo de la revista que les sugiero que lo lean, que es Implementación del concepto de Angst en Heidegger en el problema del sufrimiento en el budismo, dificultades epistemológicas. Un chiquito, joven investigador de China, encontró que había una incoherencia total en el uso de la palabra sufrimiento en los textos de Buda. Y se le ocurrió, muy iluminado, que el término más aceptable o más específico sería el de angst. Angst es un término que acuñó Heidegger para definir la angustia. Porque la angustia de Heidegger tiene que ver con la angustia existencial. Por eso hablamos de que el tantrismo es existencialismo. Porque Buda lo que había descubierto es que es condición humana experimentar angst. La angustia de Heidegger, angustia existencial. Yo puedo estar angustiado por una situación que desconozco y me crea incertidumbre. Pero también puedo estar angustiado por no conocerme. La reunión pasada hablamos de soledad. Hablamos de aislamiento, de soledad. Y que la soledad podía de alguna manera disfrutarse, como dijo Jorge, que él puede disfrutar de la soledad. La soledad
como meditamos o reflexionamos en la reunión privada, es una sensación que se experimenta con la ausencia de alguien físico, es decir, estoy solo, no hay otro al lado mío, y que también se puede experimentar más allá de esa ausencia de un otro físico, cuando con ese otro no puedo entenderme ni lo puedo entender. Vimos también en la reunión pasada cómo poder solucionar esa sensación de soledad. Pero Rodolfo también mencionó al final, dijo, la soledad la puedo disfrutar, puedo crear, pero me está pasando o siento desolación. Después voy a dar un espacio de preguntas, pero me gustaría extenderme en el concepto de estar desolado. La sensación de estar desolado, uno la experimenta de la misma manera que el estar solo, pero no en relación a un otro físico, sino estar solo de mí mismo, no entenderme, no comunicarme. Yo voy a estar solo cuando no hay otro al lado mío, o ese otro, con ese otro no logro comunicarme, no lo entiendo o no me entiende. La desolación nos acontece cuando no nos entendemos. Cuando hay algo que mi naturaleza profunda quiere expresar y yo no la puedo escuchar, no la puedo decodificar. O yo quiero explicarle algo a mi naturaleza profunda, quiero decirle, che, deja de hacer colon irritable, y mi naturaleza profunda lo sigue haciendo. Esa es la diferencia fundamental entre soledad y desolación. Esa desolación es lo que también podríamos proyectar en el concepto dukkha de Buda. Buda habla de que es condición humana experimentar dukkha, de ahora en más angustia, no sufrimiento. Y propone un camino para salir del sufrimiento. Dukkha. La dificultad epistemológica con las traducciones de los textos búdicos al español son tremendas. Porque dukkha no es sufrimiento. Y en el mejor de los casos lo tradujeron por sufrimiento aquellas personas que desde Occidente intentaron traducir textos de una cultura que no conocían y proyectaron en la idea de dukkha la idea de salvación propia de un paradigma que habla de una salvación más allá de la muerte. La búsqueda de Occidente es la salvación del pecado, la salvación del infierno, es una salvación lo que buscan. Entonces, de la palabra sufrimiento, la única solución posible son acciones meritorias, ser buena persona y salvarme del infierno. Una salvación siempre individual, en el mejor de los casos. Y en el peor de los casos, como algunas intervenciones editoriales que hicimos en el artículo de este chico, que les sugiero que lo lean, está en el último número del año pasado de la revista. Implementación del concepto de Angst de Heidegger en el problema del sufrimiento en el budismo. Y en el peor de los casos, como digo, sencillamente para esclavizar a los practicantes de budismo,
y ponerles una zanahoria y que comprendan que van a salir del sufrimiento solamente cuando mueran y su alma sea liberada y reencarnen en una mejor persona. Mientras tanto, sigan siendo esclavos, sigan siendo parias. Marcelo, una dificultad epistemológica profunda es cómo salgo del sufrimiento. Voy a la Iglesia Universal del Reino de Dios y que un pastor me diga pare de sufrir, pero acaba de morir mi hijo, pastor. Pero perdió River, pastor, perdió Boca. Ganó Alberto, ganó Macri. ¿Cómo dejó de sufrir? Porque Buda no planteaba en términos de sufrimiento. Buda lo planteaba en términos de angustia existencial. ¿Y cuál es la angustia existencial? Graciela lo definió bien. No sé cuál es mi misión, no sé cuál es mi camino, no sé para dónde ir. Eso es desolación. No saber qué hacer, treparse las paredes sin saber para dónde correr. Y chicos, es fácil la salida porque Buda también la plantea. Buda dice no somos nada, no existen los dioses, con lo cual las leyes de los dioses son metáforas. Las leyes de los dioses son metáforas para mantenernos encadenados a una serie de reglas absurdas, como por ejemplo la idea de casta, la idea de la reencarnación. Va a decir que no somos nada, con lo cual ya no hay angustia, chicos. Belén, yo me puedo angustiar si no sé quién soy. Pero cuando comprendo que no soy, en todo caso estoy siendo, imagínate cuánta carga de angustia desaparece de mí. Si yo creo, porque lo dijo la Revolución Francesa, que no hay esclavos y que somos todos iguales, pero vivo en la India taladrado por la idea de que yo nací paria y es mi destino estar sufriendo, va a haber angustia. Entonces, Buda nos liberó porque rápidamente nos dijo que no había dioses, que la reencarnación y las demás leyes de los brahmanas eran para esclavizar a los parias y obligarlos a repetir generación tras generación. Con lo cual no hay destino, porque no hay un ser superior que lo determine. Somos libres. Es posible salir de esa angustia. Con lo cual, lo que debería explorar toda persona sujeta a la sensación de desolación es cuáles son las ideas contradictorias que lo habitan. Porque una de las ideas contradictorias puede ser el deseo de saber quién soy, de dónde vengo y hacia dónde voy. Y hasta Albert Camus nos comenta que no somos nada, no venimos de ningún lado y no vamos hacia ningún lado impulsados por una fuerza externa. Entonces, si yo me libero de esa angustia, puedo aprovechar la soledad para explorar mi pasado, ver lo que repetí en el pasado, explorar mi presente y programar un mejor futuro con independencia y sin pretender querer ser algo.
porque, Luis, la necesidad de ser algo, ese es el mandato del padre, ¿eh? Che, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Yo no soy el hijo de Hernández. Por más que me insistas, papá, no soy el hijo de Hernández. ¿Y qué quiero ser? Y nada, lo que tenga que ser en cada momento y lugar. Y no es una metáfora, ¿eh? A ver, ahora que estoy solo, ¿qué tengo que ser? Un feliz mirante de Netflix. Espero que esto los alivie de ese concepto de desolación. Para saber qué hay dentro de esa naturaleza profunda de la mente, yo les comenté que hay algunas dificultades. Una de ellas se puede resolver por la vía psicoanalítica, como les comenté en la reunión pasada. El budismo tántrico tibetano es el origen de las psicoterapias cognitivas. O sea, a través de la exploración yo puedo encontrar, con la ayuda de una otredad, una pareja, un psicoanalista, qué hay dentro de mí. Pero nunca en soledad. No existe un concepto de autoanálisis. Es falaz la posibilidad. Entonces, una vía para comunicarme con esa naturaleza profunda, ese inconsciente, es lo que se conoce como exploración psicoanalítica en el mundo, digo, ¿no? Exploración psicoanalítica. Y que el origen de eso es el camino llamado el Tantra de Kalachakra, la vía del budismo tántrico tibetano. Otro camino, el del camino Kaula, Luis, de explorar las conductas patológicas que tenemos, el camino del Kularnava Tantra, el camino Kaula. Kaula significa casa, según Panini. Por eso se dice que el Tantra es el retorno a casa. Es el origen de las psicoterapias conductistas. Es decir, se pone en ejercicio, en juego, una acción y ahí yo me veo a mí mismo repitiendo un patrón que desconocía de mí. En ambos casos es inviable en soledad, chicos. Para una terapia cognitiva necesito una pareja, un psicoanalista, una otredad. Y para una terapia conductista necesito un asistente terapéutico, un acompañante terapéutico, un operador terapéutico. Necesito también una otredad. Entonces, solamente me voy a permitir sentirme desolado si estoy frente a un psicoanalista o si estoy frente a un terapeuta gestáltico. En soledad no me puedo dar ese lujo. No me puedo dar ese lujo, porque jamás voy a poder saber qué es lo que me angustia en soledad. Entonces, y lo vamos a ver en la próxima, habrá que recurrir a la meditación de Rigpa, el corte. Si me siento desolado, interrumpo esa sensación, porque encima, si estoy solo o cuarentenado, jamás la voy a poder resolver. Y me voy a permitir expresar. Claro, ¿cómo voy a hacer? Liz, a ver, si estoy desolado y al lado te tengo a vos, me lo puedo permitir, porque vos me dirás, como un espejo, me guiarás en aquellas preguntas que mi inconsciente impide que yo me haga. Pero si estoy solo, ¿qué sentido tiene? ¿Sí? ¿Qué sentido tiene? Es como que me permita, estando acuarentenado y solo, excitarme. ¿Qué sentido tiene? Mejor construyo otras sensaciones, mucho más productivas, para ese momento de soledad. Entonces, en la próxima vamos a profundizar en el mecanismo de corte al que también hizo referencia Jorge,
cuando dijo que le pasaba algo, cortaba y hizo un montón de actividades, no tenía energía, hizo un cambio y tuvo energía. Vamos a profundizar en ese mecanismo de RIPA, para lo que les sugiero que lean los ensayos clínicos que están en la revista sobre ese mecanismo de corte, para poder tirar algunos tips para que puedan utilizar ese mecanismo de corte. Finalmente, me quería permitir un comentario que no va a ser agradable, chicos, espero que me lo escuchen con paciencia. Ya están aprobados los protocolos de quién vive y quién muere, frente al uso de respiradores, digo. Hay gente que indudablemente, sin saber cómo, están trabajando para las multinacionales, que son las únicas que se benefician con que no haya cuarentena. Los únicos que verdaderamente se benefician con que no haya cuarentena son las empresas multinacionales que necesitan tener hormigas trabajando día y noche, a como de lugar, produciendo, produciendo y produciendo. Son los únicos que se benefician. Por eso habrán escuchado por ahí que con el COVID no pasa nada, que es una gripecita, y estarán escuchando muchas campanas de gente que dice no podemos seguir viviendo a cuarentenados. Lo cierto es que estamos en el pico más grosso de la enfermedad. Esto es, acá en Varela quedan solamente ayer, no hoy, no sé, 2 respiradores libres. Si 3 personas más necesitaran, habría que elegir cuál de esos 3 muere. Así están dadas las cosas, en términos reales. Seguramente los gobiernos no quieren hacer una alarma masiva y una desesperación. Pero ya, como digo, van a faltar respiradores en breve, en breve. Con lo cual habrá que elegir qué persona puede vivir y qué persona puede morir. Obviamente eso a las empresas multinacionales no le importa, porque a la empresa multinacional le importa que vos vayas a trabajar, no que te mueras. Si te morís te reemplazo. Pero nosotros tenemos que pensar en nuestros familiares de más edad, que pueden enfermarse y pueden no tener un respirador. Con lo cual quería terminar esta reunión pidiéndoles enfáticamente que se queden en sus casas. Que se queden en sus casas. Como comentó uno de los chicos en la reunión privada, no es solamente la falta de respiradores, porque en definitiva se puede invertir más plata y comprar más respiradores. Pero ¿qué fisioterapeutas, especialistas en terapia intensiva están preparados para usar esas máquinas? Así que la situación es tremenda, chicos, es tremenda. Tremenda, quédense en casa, felices, y si sienten que tienen el pelo un poco desprolijo, rápense, pero no inviten al peluquero a sus casas. No se van a morir porque el pelo esté mal, pero sí pueden morir o matar a alguien porque se contagien, no es una gripecita. Si quieren, abran todos los micrófonos y hagan todas las preguntas que deseen. Belén, hoy te podré escuchar por el micrófono. Hola.
¿Alguna pregunta, algún comentario? Yo, Me refería a Belén, pero era Angélica. oye, La verdad que me pareció interesante la mirada la necesidad de reconocerse a esa otredad para de alguna manera resolver el tema de la democracia. Angélica. Ah, perdón. y tengan fe, ya llegarán más, ¿cómo se llama?, respiradores, y va a bajar de a poco la cantidad de COVID en Argentina. Insisto, Angélica, espero que sea pronto. Acá nos quedan en Varela 2 solos. Y estamos hablando de uno de los municipios más grandes del conurbano. Miles de personas viven, de millones, perdón. Nos quedan 2. Y nos quedan 2, habiendo construido hace un par de meses un hospital nuevo. O sea, tenemos 3 hospitales. Si no hubieran estado si no se hubiera podido construir ese hospital modular, ya estaríamos en 60 u 80 camas para atrás. O sea, ya habría habido por día 80 personas que no hubieran podido acceder. No es broma, Angélica. No es broma y no es cuestión de rezar. Es cuestión de cuidarse. Sí. La única religión que está dando una respuesta interesante es el Islam. Hubo un estudio en Inglaterra, en Londres, donde barrios habitados por musulmanes la incidencia era menor, mucho menor, pero no por las prácticas religiosas en sí, sino por la obligación de ciertas medidas higiénicas que los musulmanes tienen que hacer 5 veces por día antes de rezar. Entre ellas el lavado de manos, el lavado de pies, el lavado de las orejas, el lavado de las fosas nasales, ¿sí? Esas medidas higiénicas nos están protegiendo. Insisto, no por la oración en sí misma, que seguramente desde un lugar de creencia puede ayudar, porque mantiene el sistema inmunológico de otra manera, Marcelo, si vos tenés fe. Son como los mantras. Perdón, Angélica, perdón, de a uno. La oración. Angélica, de a uno, por favor, de a uno. Como digo, la fe puede indudablemente producir una respuesta inmunológica diferente, pero en términos de evidencia, lo que surge es de las costumbres higiénicas que 5 veces por día realizan indefectiblemente antes de la oración. Uno de los académicos que hizo el estudio fue acusado después de racista por un comentario que está en el estudio, que pueden leerlo, lo pueden buscar. Decía que como los pakistaníes no trabajan, están todo el tiempo en su casa y no toman autobuses. O sea, la visión que él tenía es que, bueno, como los pakistaníes, que son vagos, no salen a trabajar, no tienen que tomar autobuses. Podía ser esa la causa, pero creo que la causa más probable es esto que digo, las medidas higiénicas, ¿no? Las poblaciones musulmanas estaban conformadas por pakistaníes, la mayoría. Sí, ¿qué querías decir, Angélica? Que las oraciones son como mantras. Sí, claro, desde luego. Y eso, el ritmo repetitivo de la oración te permite muchas veces elaborar el juicio intelectual y el emocional. Sí, claro. Y eso es el fin de la oración, ¿no?
Y de cualquier tipo de oración, Sí, claro. como Marco. Ujú, ujú. Pero insisto, ahí estaba dado porque hay muchas poblaciones en el entorno, hay poblaciones hindúes que también rezan y también tienen fe. Pero era tremenda la diferencia, tremenda la diferencia. Yo no sé si recordás, Marcelo, en qué año, en un país de África, de una población también musulmana, estoy hablando de los 80, se había suspendido el estudio porque no había un solo caso de VIH y tenía que ver con una costumbre musulmana también que es la de la circuncisión. Los israelitas. Sí, Israel. no me acuerdo en qué año exactamente, pero claro, sí, es un... Sí. Está publicado eso, digamos, está... Sí. Sí, no, claro, cuando yo hago referencia lo hago a lo que puedo probar, como te había comentado en la reunión anterior, ¿no? Sí, fue una publicación, sí. Con la circuncisión, además de disminuir el VIH, disminuye el cáncer cervicouterino de la mujer. No disminuye el VIH. Y el Si cáncer. una persona que esté circuncidada en Buenos Aires y teniendo sexo con alguien que haya tenido sexo con otra cosa, el estar circuncidado no le va a hacer disminuir el VIH. Es casi como las vacunas esto. Si toda la población estuviera circuncidada, podríamos hablar de eso. No es la circuncisión en sí, sino es el comportamiento religioso. El comportamiento cultural de todo un grupo humano en conjunto. Sí. O sea, si todos estamos vacunados del sarampión, no va a haber sarampión. Pero si hay gente que no se vacuna. Decía esto para ver cómo las medidas higiénicas son valiosas a la hora de una religión, ¿no? La mayoría de las religiones no tiene costumbres higiénicas, costumbres sanitarias. El Magicari tiene. ¿Cuál? Magicari No sí sé lo qué tiene. es, no sé qué es. Es un grupo espiritual japonés. Ah, Llegando siempre al lugar uno tiene que lavarse las manos y la boca. mira. Sí. Así que ya lo tengo incorporado. Y bueno, más encima son matronas. Las matronas tenemos incorporado el lavado de manos a cada rato. Sí. Yo llegaba del hospital, ponte tú, a bañarme. ¿Y qué es lo que hago ahora normalmente? En la calle, a bañarme y a lavar la ropa. Muchas gracias. No, por favor. Bueno, chicos, los vamos despidiendo. Nosotros continuamos en reunión privada. Así que les pido que vayan cerrando sus navegadores. Y nos vemos el lunes que viene.